Se encuentra con nosotros Francisco Javier Solares Alemán, presidente nacional de la CEMIC, la Cámara Nacional, más bien la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Mi querido Francisco, gracias por conversar con nosotros. Felicidades por tu nombramiento recién el 17 de marzo de este 2021. Un año, tu presidencia será en un año con una coyuntura complicada, una crisis económica, una reducción pues en el número de operaciones, digámoslo así, de esta industria de la construcción, que por cierto prevén un aumento para este 2021. Felicidades, ¿y cuál es el panorama? Luis, pues mucho gusto en saludarte y a ti y a tu auditorio. Estamos, como tú bien dices, iniciando este nuevo ciclo dentro de la representación de los constructores organizados de México. Y bueno, pues estoy aquí a tus órdenes para comentarte lo que tú tengas a bien. Desgraciadamente tuvimos un problema de internet en que la pregunta se perdió un poco. No te preocupes, con la nueva realidad, mi querido Francisco, gracias por conversar con nosotros. Te decía, oye, pues un año complicado en el que la coyuntura precisamente pues no es la óptima. Venimos de años en los que el sector de la construcción pues ha tenido una caída en el número de operaciones. Prevén ya un incremento para este 2021. Sin embargo, pues hay muchos factores. El hecho de que, por ejemplo, pues algunas de las obras gubernamentales, de las grandes obras de este gobierno, pues se le hayan encargado a la Sedena, por ejemplo, que aquí leo un comunicado, una carta a la sociedad, pues donde refieren precisamente que bueno, pues se alaba a la Sedena y este sentido patriótico. Sin embargo, pues creo que los especialistas en construcción son los agremiados a esta CEMIC. Sí, bueno, es correcto. Tienes razón, desde luego, en las épocas que no se ven fáciles, desde luego, difíciles, distintos factores de políticas gubernamentales, factores de salud. Esta pandemia ha afectado no nada más a México y no nada más al sector de la construcción, desde luego. Y estoy seguro que hemos iniciado una recuperación, que sí, como bien dices, depende de varios factores. Te quiero comentar que hoy por la mañana tuvimos una reunión de trabajo aquí en nuestra Cámara con el director del Infonavit, con Carlos Martínez, donde nos comentó, entre varias cosas, los resultados del tema de Infonavit, el tema de créditos en el primer trimestre de este año. Y realmente son alentadores. Hay ya incrementos un poco arriba del 16% comparados con el año anterior, con el 19. Estaríamos, bueno, con principios del 20, es decir, antes de la pandemia. Sí, y estamos retomando casi niveles de aquella época. Eso es muy alentador porque el tema de la vivienda dentro de la parte de la economía nacional es un gran impulsor, y desde luego la construcción es también un motor de la economía de cualquier país. Esto nos alienta a pensar que la construcción tendrá ya una recuperación constante, esperamos. Si bien en enero fue incipiente, fue corto lo que pudimos avanzar, que fue 1.5%, ya es un signo bueno. No hay que perder de vista que venimos de una caída muy grande, que en el 2020 estamos hablando de casi un 18% de lo que es la construcción, pero que desde antes, desde 2017, 2017 ya teníamos una baja en la inversión, sobre todo pública. La inversión pública antes de la pandemia representaba apenas el 20% de la inversión en construcción total del país. El 80% de la construcción provenía de la iniciativa privada. Esto se ha mantenido, no con esa proporción, pero sigue siendo mayor la inversión de la iniciativa privada. Y en el tema no de vivienda social, sino del desarrollo inmobiliario en otros estratos, sigue frenado, sigue lento.
Hay muchos proyectos en los cuales se han desacelerado su inversión. Hay algunos otros proyectos que se han detenido, esperemos temporalmente, y hay muchos que se han cancelado. Entonces, esto representa un avance más lento de lo que es la construcción. Por la parte del sector público, bueno, hay inversión, pero muy focalizada en obras importantes, obras determinantes para las políticas del gobierno de la República actual, y que sí están generando una inversión pública, pero no están dispersando el beneficio económico en todas las regiones de manera equitativa. El gasto, sí, ahora te preguntaré respecto a cómo lograr, o qué necesitamos para llegar por lo menos al 5% del Producto Interno Bruto en la construcción. Pero antes, justamente estamos hablando del sector público, esta polémica que se desató recién respecto a las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, en las que refiere que los ingenieros civiles deben estar a cargo de las obras de infraestructura del país. ¿Cuál es la postura de la CEMIC? Bueno, mira, la postura es de que los constructores que hemos construido este país, toda la infraestructura de este país, que somos los especialistas en construcción, debemos de seguir participando en la construcción de este país. Zapatero a su zapato. Zapatero a tus zapatos, exactamente. Reconocemos ampliamente la capacidad y la trayectoria del ejército mexicano, de nuestras Fuerzas Armadas, de la capacidad que tienen de organización, de cumplir con las misiones que les encomiendan, porque es un tema distinto, pero sentimos que ningún ejército del mundo está diseñado para cumplir con todas las responsabilidades que en este gobierno, el presidente de la República, les ha encomendado a las Fuerzas Armadas. Sobre todo en temas tan especializados como lo estructural, como, en fin, tantos rubros. Desde luego que es así. No quiero decir con esto de ninguna manera que en el ejército mexicano no haya ingenieros militares, desde luego, capaces, tan capaces como cualquier otro ingeniero civil, como somos muchos de los constructores. Ahora, en los constructores no solamente habemos ingenieros, hay arquitectos, hay abogados, hay diferentes tipos de empresarios, pero que tienen un plantel técnico, un equipo técnico que ha hecho la construcción de este país pues, prácticamente de todo lo que tenemos. Las Fuerzas Armadas están haciendo varias construcciones ya, tienen varias responsabilidades. El aeropuerto Felipe Ángeles, uno de ellos, están construyéndolo con una muy buena calidad, están con muy buenos tiempos, están haciendo las cosas bien, pero están apoyándose desde luego en la parte civil. Tienen varios técnicos, muchos, miles, te puedo decir, de civiles que están trabajando junto con el ejército. Entonces, si el presidente ha encomendado esta responsabilidad por las razones que él haya considerado, los constructores organizados de México pensamos que debemos de seguir haciendo la infraestructura del país, y si es necesario o si debemos de colaborar con el ejército, estamos dispuestos a sumar por el bien de nuestra nación. Pues qué buena nota, ojalá que así sea, así fuera, por el bien de los proyectos, por el bien de la nación y sobre todo por el bien de la economía, porque justamente esto abonaría, y te pediría que en un minuto me contaras, porque se nos termina el tiempo, de qué es lo que necesitamos para llegar a los niveles de construcción que teníamos, no solo antes de la pandemia, hay que decirlo, antes de que se dieran los años 2018, 2019, que se dio el cambio de gobierno. Pues mira, hablando de eso, en 2009 tuvimos una inversión pública en infraestructura del 6% del PIB. En el 2020 apenas llegamos al 2.6 y tomemos en cuenta que el PIB, bueno, también bajó. Entonces, si lo transformamos en dinero, pues es menos inversión de los dineros públicos en la infraestructura que necesita este país, que nos urge este país, y no nada más lo que nos falta. La conservación es fundamental.
Si no, se acaba la infraestructura que tenemos si no la conservamos y estamos destinando menos del dinero que se requiere para poder ya no construir lo que falta, conservar lo que tenemos. Y bueno, ¿cómo llegar a eso? Pues es un tema de políticas económicas del gobierno que, vaya, yo entiendo que los dineros no alcanzan nunca, en ningún lado, en ningún gobierno, en ninguna empresa, en ninguna familia, siempre hace falta. Y si jalas de un lado, pues descobijas del otro. Entonces, es un tema, desde luego, fundamental para la Secretaría de Hacienda y temas prioritarios de acuerdo a la política económica actual. Pero bueno, la infraestructura sin duda creo que es indispensable para cualquier país en crecimiento, querido Francisco. Sin duda te auguro todo el éxito. Será una presidencia de esta semi-retadora, pero sin duda estaremos dando seguimiento a ello y te agradeceremos conversar más adelante con nosotros. Gracias, Francisco Javier Solares Alemán, presidente de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Luis. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Francisco, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.